¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? Les recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, el Facebook, la página Frecuencia Fiscal, igual mismo en YouTube, la página es Frecuencia Fiscal, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, en esta ocasión, dando seguimiento al programa anterior, continuaremos hablando con el tema de la declaración anual, ¿no? Y para eso tenemos como invitada a la autoridad por parte de la Administración de Monterrey, tenemos a la contadora Beatriz Amparo Lizama, y por parte de la Administración de Guadalupe tenemos a la licenciada Carla Silva Anguiano. Pues muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos que estén aquí pues para atender ahora sí que las dudas de los contribuyentes, ¿no? Este tema de la declaración anual, que muchos ya están esperando el saldo a favor, pero pues no saben qué hacer, ¿no? Y hay que ver pues los pasos que hay que seguir. Históricamente hubo, ¿no? El mexicano, digo, que trabaja a través de algún patrón de manera asalariada, bueno, pues espera el aguinaldo en diciembre y su devolución en abril, su alcance, ¿no? Entonces, bueno, este programa vamos a tratar de que esa devolución sea exitosa, como lo ocurrió desde el año pasado, es decir, que la autoridad ya se ha puesto las pilas, los fondos están disponibles, y bueno, pues ahora sí que primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, mes de abril, mes de campaña de declaraciones anuales personas físicas, y como bien hemos venido comentando, algunos otros programas más, ¿no?, que hemos venido trabajando. Precisamente hoy en campaña de declaraciones anuales, fíjate que tenemos una sorpresa muy grande en las locales, no me dejaba mentir la licenciada Carla, pero ahora comenzábamos hace años a tener bastante afluencia de contribuyente a finales, los últimos días de la campaña de declaraciones anuales. Y hoy, a partir del mes de marzo, hemos tenido afluencia de declaraciones anuales. Inclusive que arrancamos la campaña propiamente a partir del 1 de abril, ya tenemos las instalaciones con horario corrido, ¿sí? Lo que hacíamos casi al cierre del año, lo estamos abarcando casi al cierre de un mes antes en cuestión del cumplimiento de declaraciones anuales, lo que nos da muy buen sabor de boca en el sentido de decir que el contribuyente está previendo el cumplimiento de su declaración. Como bien mencionas, algunos contribuyentes pues estarán esperando la devolución y quieren hacerlo de manera tan precisa, cumpliendo los pasos. ¿Cuál es el primer paso? Hoy me tocó en el módulo una contribuyente que me preguntaba, pero yo vengo a esto, la devolución, no, espérame, primero la declaración, Pues. Primero la declaración. Entonces vamos a invitarlos y bueno, recalcar la parte del cumplimiento de la obligación, y no me dejan mentir, algunos contribuyentes que ya hayan presentado su declaración desde el mes de marzo o incluso desde febrero, que salió la aplicación, ¿no? Carla, ¿cuáles son los servicios que está ofreciendo el SAT para este tipo de contribuyentes que están queriendo presentar su declaración anual, que de momento a lo mejor no cuentan con contador porque a lo mejor tienen el régimen de salarios? Sí. ¿Cuáles son los apoyos que tiene de manera directa la autoridad? Pues mira, así es como bien lo menciona la contadora Beatriz, ya tenemos habilitadas todas las instalaciones para la campaña de la declaración anual, porque efectivamente nos empezaron a llegar desde marzo. Tenemos el servicio de atención personalizada para estos contribuyentes que por alguna situación no tienen contador. Tenemos lo que son los chats a través de internet en la página del SAT, www.sat.gov.mx. Talleres presenciales. Talleres presenciales también tenemos un llenado de declaración que le llamamos como masiva, especialmente en estos regímenes fiscales que son sencillos porque baja complejidad por ser salarios. También tenemos a disposición de ellos este tipo de atención masiva, y por supuesto que están a través de la página del SAT lo que es la herramienta, el software de Declarasat. Como ya llevamos varios años trabajando con esta herramienta que realmente es didáctica, te lleva de la mano para que el propio contribuyente haga su declaración. Y también tenemos la modalidad de lo que es la declaración automática, que esta es muy interesante
porque ya trae los datos precargados de los ingresos que tenemos reportados del contribuyente. Entonces, si el contribuyente entra con su clave CIEC, podrá ver ahí los datos que el SAT ya tiene reportados en base a sus ingresos, ¿no? Entonces, hay una amplia gama, hay tutoriales en el YouTube de cómo hacer tu declaración anual. Entonces, realmente estamos con una amplia gama de servicios para los contribuyentes, incluso para los de otro régimen, que son arrendamiento y honorarios, que estuvieron completamente en ceros, pero como quiera están activos y tienen la obligación de hacer su declaración anual. Está la modalidad de declaración telefónica. Entonces, realmente el SAT busca simplificar y facilitar y llegar al cumplimiento, que eso es lo que estamos buscando. Entonces, hay muchas posibilidades que, acorde a las características del contribuyente, de sus habilidades, de sus gustos, él dice, pues utilizo tal herramienta. Y como decía Hugo, pues muchos ya están esperando la devolución y muchos ya nos la gastamos, ¿no? Entonces hay que hacer la declaración rápida. Ya está comprometido. ¿No? Ya está comprometido. Y si nos pudiéramos regresar un poquito a quiénes están obligados a presentar declaración anual, porque a lo mejor un caso, o el más común, es el de los asalariados, ¿no? Dependiendo del monto de ingresos, pues están obligados, pero también hay otros supuestos que pues el contribuyente tiene que presentar declaración anual, ¿no? Si pudiéramos comentar un poco de eso, Beatriz, de qué contribuyentes, qué casos pudieran darse. Claro, entre algunos de los casos corresponden a los servicios profesionales, honorarios, ¿sí? Y que no solamente pueden percibir ingresos solamente por honorarios. Sí. Entra todos los conceptos de acumulación, salarios, probablemente alguna actividad empresarial, régimen intermedio, actividad empresarial, régimen general. Dentro de las actividades empresariales podemos encontrar todo lo que es comercial, industrial, agrícolas, ganaderas, transporte, en el momento de identificarla, por alguna enajenación de bienes, por adquisición de bienes, o inclusive por los propios intereses, ¿no? Habrá algunos supuestos nos encontremos con salarios, honorarios de intereses, ¿no? Dependiendo del concepto que identifiquemos, lo que bien tenemos que identificar es las personas físicas y, como bien mencionabas, aquellas asalariadas que a lo mejor no caen en el supuesto de más de 400,000 pesos de ingresos, pero que optan por presentar su declaración anual porque al final de cuentas están haciendo algún pago de colegiaturas, están haciendo algún pago de intereses hipotecarios o algún sobre gastos médicos mayores que ellos, o gastos médicos que ellos desean considerar en su propia declaración. Yo te digo, en el caso de personas que a lo mejor que no comprenden que en un momento determinado puedan caer en esta obligatoriedad, pudiera ser, por ejemplo, una persona que ya está pensionada por parte del Seguro Social, pero se contrata con un tercer patrón. Bueno, pues esta persona en estricto sentido está recibiendo dos ingresos de contribuyentes distintos, uno por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra por parte del patrón donde está actualmente contratado. Es decir, al final del día está recibiendo dos ingresos en el año y por lo tanto, aun cuando no supere los 400,000, estaría obligado a declarar. Otro caso, una persona que todo el año estuvo registrada con un solo patrón, pero el año anterior estuvo laborando con otro patrón y en este 2012 recibió, por ejemplo, la PTU del anterior patrón. Bueno, pues aunque no haya habido salarios, pero estamos hablando de salarios más todos sus accesorios, entre ellos la PTU. Entonces ya tiene dos constancias de retenciones por salarios, llamémosle así, y por lo tanto también estaría obligado a presentar declaración anual. O sea, hay que tener cuidado. Sí, aquí también valdría la pena señalar aquellos contribuyentes que dejaron de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre. También ellos van a estar obligados a presentar su declaración anual, o que tienen salarios con algún otro régimen fiscal. Entonces, aún y con independencia del monto, pues también están obligados a hacer la declaración anual. Entonces, son varios supuestos que nos llevan a esa obligatoriedad y sobre todo prevenir ese cumplimiento, que el contribuyente presente en tiempo su declaración. Sobre todo vale la pena señalar, entre más pronto se presenta, los primeros en presentar su declaración van a ser los primeros que, si en un dado caso tienen un saldo a favor, su devolución de impuestos va a ser depositada en la cuenta bancaria que para tal efecto señale. Y pues por mencionar, en el caso de declaración anual, también cuando se requiere por parte de la autoridad y no se dio cumplimiento, hay una sanción, ¿no?, que está alrededor de los 1,100 pesos, ¿no? Entonces, ¿para qué llegar a ese momento de sanciones si podemos hacerlo en tiempo y forma y tenemos muchas opciones para cumplir?
Ahora fíjate, Hugo, yo diría que estarían los olvidados, los que están en la economía informal, pero que tienen una interacción con el sistema financiero, es decir, depositando dinero en efectivo y que la autoridad, en este caso la institución bancaria, le está reteniendo por ahí un IVE. La autoridad, ya lo hemos visto en los programas de regularización de ICR 2009, 2010, entonces hay que tener muy bien esos puntos, ¿no? Es decir, ahí la autoridad ya automáticamente se va a informar de que esta persona está teniendo, bueno, pues alguna actividad económica y por lo tanto también tendrá que declarar. Eso sería otro detonante. Oye, tuviste en el 2012 retenciones de IDE y en teoría no eres contribuyente, es decir, porque mucha gente dice, no estoy registrado en el SAT, no me pueden encontrar. Bueno, esta es una manera indirecta en que te van a localizar. Así es, ¿no? Y también tener presente que, porque muchos creen que pues pueden declarar lo que quieren, ¿no? Porque se dan casos de a lo mejor algunas profesiones que prestan servicios, digamos, a varios patrones y oye, ¿sabes qué? Este sí lo declaro, este también y este no. Pero ahora con la herramienta que tiene el SAT, que es la declaración automática, ahí tú puedes entrar y validas la información. Entonces ahí vas a ver a los 3 patrones, no es a elección del contribuyente cuál quiero y cuál no quiero declarar. Siempre y cuando hayan presentado su declaración de sueldos y salarios. Claro que sí, es correcto. Más sin embargo, vaya, yo creo que es un buen filtro antes de, si optas por presentarlo en el Declarasat, pues primero entrar al Declarasat en línea para validar la información, que lo que se incluye ahí sea correcto, ¿no? Porque también algo muy común es el tema de intereses, ¿no? Que a lo mejor oye, son 1,000 pesos, son 500 pesos y pues no pasa nada si no los incluye. Y la realidad es que es un ingreso por el cual hay que pagar impuestos y que en ocasiones eso genera un saldo a favor porque la retención del banco no va en función de una utilidad, sino es una tasa determinada. Y al final del día eso se puede terminar en un saldo a favor, ¿no? Qué bueno que señalas eso, Hugo, porque realmente nosotros el año pasado sí estuvimos viendo casos, como el SAT está trabajando mucho en todas las herramientas electrónicas, entonces cada vez más tiene la información de primera mano con los cruces informáticos, etcétera. Entonces tenemos, por ejemplo, esa información de los intereses y a veces uno ni le toma importancia porque es una cuenta mínima, pero pues te pagaron 200 pesos de intereses y el SAT ya los tiene controlados. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace su declaración anual nada más únicamente por el concepto que traes en mente y a la hora de tu saldo a favor no te lo autorizan porque se señala que no reportaste todo, no acumulaste todos tus ingresos. Entonces, una buena recomendación la que señalas que como precaución, aunque lo vayas a hacer en Declarasat, vamos a consultar en la declaración automática para ver qué tiene el SAT registrado a mi nombre. Es casi como un Facebook fiscal, ¿no, güey? Si la autoridad ya tiene todo tu historial de cuándo naciste como contribuyente, de qué interacciones estás haciendo y demás, ¿no? Fíjate, Hugo, una de las inconsistencias que se han venido presentando en la expedición de constancias, sobre todo de sueldos y salarios, es la omisión esta del nuevo párrafo de énfasis que tiene que traer en función de la fecha y folio de operación de la de sueldos y salarios de cuándo fue presentada y si el contribuyente optó o no por presentar declaración o cálculo anual. Es decir, yo creo que el 80, si no decir la mayoría de los contribuyentes, patrones, están extendiendo las constancias correspondientes bajándola del mismo DIN porque tiene una modalidad, pero omitiendo este párrafo de énfasis que luego, donde la autoridad no autorice de manera automática la devolución, haciéndolo vía manual, bueno, pues no sé si la autoridad va a rechazar esa constancia porque va a exigir originales y demás para cotejo y bueno, van a tener la ausencia de este párrafo. ¿Qué irá a pasar ahora sí que con esos contribuyentes que se coloquen en esa situación donde no se les autoriza de manera automática, la autoridad solicita documentos para revisión y hay la ausencia de ese párrafo de énfasis que señala por ahí la resolución miscelánea? Sí, efectivamente, en un momento dado, ¿qué pasaría? Bueno, la autoridad tendrá los elementos para poder requerir esa información, ¿no? La situación que nos podemos encontrar es que sería como cadena dominó, ¿no? En un momento dado no sería solamente un contribuyente, sino que va a emanar en todos los contribuyentes que pudo haber emitido ese patrón, esa omisión en esa constancia, ¿no? Entonces es importante que validen la información que proporcionan en las constancias para poder hacer correctamente cumplimiento de las obligaciones. Como bien comentas, el contribuyente, si utiliza a través de la declaración automática, lo que es en línea, va a estar precargada su información con base a la constancia con la que cuenta el contribuyente, valida esa información y envía su declaración.
el supuesto y que bien comentas es, bueno, una vez que la autoridad probablemente le requiera esa información, pues va a tener esa omisión, ¿no? Y también es una parte del cumplimiento del patrón de emitir las constancias con los requisitos. O sea, es decir, ¿no? el fisco no tiene manera de cruzar la información, dice, no te puedo autorizar la devolución porque a mí no me llegó la declaración de tu patrón, por lo tanto, no le puedo dar seguimiento a tu devolución. Los elementos, yo, autoridad, o sea, si el patrón es incumplido, va a perjudicar a un trabajador que está en una situación de devolución de impuestos, prácticamente. Veamos los tiempos y momentos. El cumplimiento, la emisión para entregar las constancias y presentar las declaraciones informativas es en febrero. Así es. El cumplimiento de presentar su declaración anual del patrón es en marzo. Para las personas físicas vamos en abril, ¿cierto? Para este momento el contribuyente, el patrón, bueno, en este caso el patrón, la persona moral o persona física que ejerza como patrón, tendría que haber emitido esa información, ¿no? Esa información y que en un momento la autoridad le pudo haber requerido ya en algún momento dado, ¿no? Pero sí le ocasionaría, pues a lo mejor una incomodidad al contribuyente de que él está presentando su información de manera correcta y falta la información que me debe de enviar el patrón para poder hacer el cruce de la información. Eso pudiéramos ver y a lo mejor se les vio reflejado en años anteriores donde querían empatar y pues no hay información del patrón. ¿Cómo puede proceder una devolución si no tengo ese amarre de la información? O no, Carla, los problemas que teníamos, digo, y son casos verídicos y reales, una diferencia de 1 peso en la información reportada por el patrón y la información reportada por el trabajador. Entonces, muy importante lo que tú referías de, aun y cuando vayas a presentar tu declaración, no a través del Declarastat en línea, es muy importante validar esta información que esté ahí para que no esté discrepante, ¿verdad? Así es muy importante, sobre todo prevenir, como decía la contadora Beatriz, los tiempos. Para cada obligación hay un tiempo, hay que ir nosotros verificando nuestra documentación, etcétera, que tenga los requisitos para poder llegar ya a nuestra declaración anual de persona física con todos los elementos y no tener retrasos en nuestro cumplimiento. Y también creo que es importante, bueno, que ahorita toma relevancia aquello que comentábamos al final del año de las personas físicas, los asalariados que optaban por presentar su declaración anual, que tenían que informar al patrón, presentar un escrito para efectos de que ahora en abril ellos pudieran presentar su declaración anual, ya que si ahorita quieren presentar su declaración anual y no presentaron ese escrito, pues a lo mejor ya, pues ya no están ahora sí que en la aptitud adecuada para cumplir con esta obligación, ¿no? Que en un momento dado, digo, nos pudiéramos topar en Te los va a sancionar la supuestos, autoridad. en que la autoridad pudiera estarse requiriendo esa información. Si bien es cierto, cuando el patrón proporciona la información, nos manifiesta si le hizo o no le hizo el cálculo al trabajador. Y esos son los elementos en los cuales cuenta la autoridad para poder emitir una resolución a favor del contribuyente, ¿no? O en contra, ¿no? Porque al final de cuentas, si el trabajador le informó al patrón que iba a presentar la declaración anual y no la presenta, la autoridad tiene elementos para poder requerir la presentación de esa declaración. Entonces eso es muy importante, ¿no? Porque a veces nos topamos en que, bueno, pues yo le presenté el escrito al patrón, pero pues me da cargo. Por decir un ejemplo, no la presento. No me conviene. No se trata de convenir o no convenir, sino prácticamente del cumplimiento de la obligación por parte tuya o por parte del patrón. Y es importante resaltarlo, ¿no? Que haga el cumplimiento correcto, voluntariamente, el contribuyente de forma espontánea para evitar cualquier acto de molestia. Y también algo importante que a veces se pasa por alto, que hay ingresos que tiene el contribuyente que no son sujetos de impuestos, que son exentos, mas sin embargo que existe la obligación de informarlos en la declaración anual y que el contribuyente pues al estar en la idea de que no pagan impuestos pues ahí para la historia y la realidad es que no, hay que concluir y en la declaración anual informar ese tipo de ingresos, ¿no? Porque quiero pensar que lo que pudiera hacer la autoridad es, oye, ver cuántos ingresos tuviste en el año y sobre cuántos pagaste impuestos, ¿no? Oye, hubo ingresos que obtuviste y no pagaste impuestos, pues ¿por qué fue un ingreso exento? ¿Me lo informaste en la declaración? Para efectos de que puedan hacer esos amarres, por decirlo así, ¿no? Así es, el dato informativo, la obligación de informar tanto los ingresos por conceptos de premios, de préstamos, de donativos, herencias, que en un momento dado pudieran estar exentos, pero que en lo individual o en el conjunto excedan de 600,000 pesos o de 500,000 pesos, ¿no? Es importante, hay un apartado
datos informativos descritos en cada uno de los conceptos para que el contribuyente lo manifieste. Sí, es que en un sentido ideal, Hugo, bueno, pues debías empatar, por ejemplo, lo que recibiste por salarios contra lo que está en tu estado de cuenta bancario. Si la autoridad, oye, es que cayó $1 millón de pesos adicional a tu chequera, marca discrepancia fiscal, oye, es que, o sea, ni lo vi. Ah, bueno, resulta que en el año 2012, por ejemplo, solicitaste un crédito hipotecario para adquirir alguna casa y el fisco, la institución financiera te deposita ese dinero y luego ya pasa al vendedor. Entonces, en esos casos, bueno, pues es importante informar que tú ahí recibiste un préstamo e informarlo en esos datos informativos para que la autoridad no te vaya a marcar ahí la discrepancia. Y también importante porque algunos de estos ingresos, si no se informan, pues van a perder ese beneficio de la exención y por lo tanto serían sujetos a impuesto, ¿no? Entonces, también por ahí tener cuidado en estos datos, ¿no? No nada más ir con la constancia y las deducciones personales y ahí para la historia, ¿no? Hay que ver qué otros ingresos tiene el contribuyente, ¿no? Hay algunas preguntas de algunos radioescuchas en materia, por ejemplo, de oye, es que yo soy asalariado y mi patrón me paga en efectivo y yo voy y lo deposito a mi tarjeta de débito y luego el banco me anda reteniendo por ahí unas cantidades. Resulta que al final hay unas constancias de un IDE, pero la persona está en el régimen de ISR por salario. ¿Cuál sería el comentario de ustedes al respecto de este tipo de contribuyentes que son bastantes? Pues ahí realmente tendríamos que ver el caso en particular porque en el caso de las cuentas estas de nómina, no, la institución bancaria no tendría, o sea, el concepto por salarios de una nómina no tendría por qué estar ahí recaudándole el IDE, ¿no? Sí habría que ver la situación en particular porque sí resulta extraño que le estuvieran generando un impuesto sobre depósitos en efectivo, ¿no? Hugo, se nos está terminando el programa, no sé si quieran ir abordando así puntos relevantes sobre este tema de la declaración anual personas físicas. Pues yo creo nada más, a manera así de conclusión, ¿cuáles serían los elementos que debe tener el contribuyente a la mano a la hora de ya sea optar por llenar su declaración o acudir con la autoridad? ¿Qué información debe de llevar? ¿Cuáles serían los ingredientes mínimos para cocinar este pastel? Bueno, aparte arrancaríamos en el concepto de asalariados, la constancia de retenciones que se le otorga el patrón. En cuestión de actividades empresariales, pues tener al corriente cumplimiento de sus pagos provisionales, y ahí llamaremos un poco el programa de Ponte al Corriente en caso de existir alguna deuda, y obviamente las deducciones que le corresponderían a cada uno de los contribuyentes, su cuenta bancaria en caso de que existiera algún saldo a favor y su firma electrónica avanzada, ¿no? Recordemos que si en un momento dado un asalariado o a cualquier persona física le genera un saldo a favor superior a los 13,970, casi 14,000 pesos, tendría la obligación de enviarla con firma electrónica avanzada, firmarla con este concepto, ¿no? Importante tener todos los documentos a la mano para que puedan ser más ágil, más sencillo el cumplimiento de la obligación. Carla, ¿alguna recomendación final? Pues realmente preparémonos con tiempo, sobre todo tengan sus deducciones personales muy ordenadas, recordemos los archivos XML, ¿sí? Que tal vez en otro momento platicamos de facturación electrónica, pero por si estamos en el caso de que la autoridad por alguna deducción que salte, nos van a pedir los archivos XML bajo el amparo de las nuevas formas de facturación. Ya pusiste entonces, triste a más de una vez. Entonces, no, hay que prevenir, hay que ir juntando, y si no lo tengo, pues voy con la persona que me facturó para recuperar. Se lo va a pedir al doctor, el doctor no sabe ni cómo se cocina eso, pero bueno, de eso se trata este programa, ¿verdad? Estamos a tiempo. Así es. Bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias porque nos hayan acompañado y pues... Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.